Slava Isusu Christu, queridos hermanos y hermanas fieles de la parroquia de San Andrés en Caraza y de los demás hermanos que me escuchan del Gran Buenos Aires, de la capital, también de Misiones, que se unieron para compartir juntos a esta reflexión sobre el sacramento de la Eucaristía. Hoy es jueves, según el calendario litúrgico, se tendría que celebrar solemnemente la Sagrada Eucaristía en todas las iglesias. Pero, dada la situación de la cuarentena, no es posible continuar con estas tradiciones que se hacían con procesiones, con los chicos que tiraban flores delante del Santísimo, y se hacía una hermosa participación de los fieles. Por este año va a ser imposible. También como es día laborable, mucha gente va a trabajar, no pueden festejar, entonces se ha trasladado para el domingo. El domingo van a celebrar también la Eucaristía o Sagrado Sacramento de la Eucaristía, por excelencia el sacramento de los sacramentos. Y puede ser, pero hoy como el jueves les invito a ustedes todos conmigo a participar, rogar al Espíritu Santo primero que nos ilumine, nos haga entender la presencia de Cristo en nosotros y luego que nos dé la fuerza, la luz, el coraje de seguir fieles a Cristo, a su presencia en nosotros, que realmente seamos otros Cristo, alter Cristo, como decían los latinos, ser otro Cristo hoy en este mundo moderno, progresista, ateísta, conflictuado, lleno de problemas filosóficos, económicos, y familiares, y etcétera, etcétera. Todo esto implica que estamos dejando a un lado la presencia real, viva de Cristo entre nosotros. Como lo tomamos Cristo, casi como que históricamente Cristo vino a la tierra, sufrió, murió, fue crucificado, resucitó, a los 40 días ascendió a los cielos y prometió que vendría de nuevo a fin del mundo para juzgarnos a todos. Y luego nos envió el Espíritu Santo, pero no le damos importancia o nos olvidamos, como nuestros padres, nuestros abuelos practicaban, que Cristo, aunque haya subido al cielo, está con el Padre en el seno, sentado a la derecha del Padre, está también presente entre nosotros cotidianamente. Permanentemente está entre nosotros, día y noche. Hace calor, hace frío, solito está o acompañado, pero está continuamente con nosotros en la iglesia. En la iglesia está ahí Jesús esperándonos con los ángeles y con la Madre de Dios para que lo visitemos. Día y de noche, frío o calor, no importa. Tampoco no hace distinción de personas. Somos pobres, somos enfermos, somos negligentes, pecadores, somos adinerados o jóvenes o ancianos, no importa. Jesús tiene el corazón abierto, está en el sagrario de la iglesia esperándonos a cada uno que vayamos a visitarlo. O vayamos al menos pasando frente a la iglesia a hacer la señal de la cruz, como que realmente nosotros profesamos la presencia real de Cristo. Prestemos atención un poco a la presencia real de Cristo en la Eucaristía después de su ascensión al cielo. Cristo, en la lectura de San Juan, ustedes el Evangelio van a notar continuamente Cristo habla del pan venido del cielo. Él es el pan que vino para alimentarnos espiritualmente, no el pan que comemos nosotros cada día que perecemos, pero el pan del cielo que nos da vida eterna, el pan del cielo que baja, que lo alimentamos, que nuestro espíritu se va divinizando en Dios a través de la Eucaristía. Y ese pan que Cristo prometió y el vino que también prometió que
bajo esa especie de pan y vino, Cristo está presente. Es un misterio. No lo podemos explicarlo en qué manera está Cristo presente bajo la especie de pan y vino. Es solamente el que tiene fe, el que tenemos fe, ese don que hemos recibido en el Santo Bautismo, nos dice, aquí está, en este pedacito de pan, en esa gotita de vino, está presente Cristo. No el Cristo carnal, el Cristo que vivió con los apóstoles. No es el mismo Cristo, es el Cristo espiritual, Cristo transfigurado. Como ustedes van a fijarse aquí, la imagen detrás mío, en el icono donde Cristo instituye la Eucaristía, pero presente en la Eucaristía ya es espiritualizado. ¿Qué quiere decir? Que ese pan, ese vino consagrado en la iglesia por un sacerdote, porque tampoco no puede consagrar cualquiera, tiene que ser un sacerdote autorizado y ordenado por un obispo. Entonces ese sacerdote, solamente el que está autorizado, tiene ese poder en persona de Cristo consagrar el pan y vino, y bajo esta especie del pan y vino está presente Jesús espiritualmente para nuestro alimento. Y está presente así como estuvo con los apóstoles, así como estuvo en el seno de la Virgen María. 9 meses en el seno de la Virgen María estuvo ahí Jesús escondido, humildemente. Así Jesús estuvo con los apóstoles y ahora está presente bajo la especie de pan y vino, presente en la forma espiritual, pero es el mismo Hijo de Dios, es el mismo que estuvo, que nos enseñó, que nos dejó su enseñanza, qué es lo que tenemos que hacer para conseguir la vida eterna. Y ese mismo Cristo que habló, enseñó a los apóstoles, que sufrió, murió en la cruz, resucitó, ese mismo Cristo está presente bajo la especie de pan y vino. Ese pan y vino, si usted cuando comulga se dan cuenta que tienen gusto al pan y al vino, pero es solamente una cosa accidental. Pero la esencia de ese pan y ese vino se transforman espiritualmente en un pedacito de la divinidad de la presencia de Jesús. ¿En qué manera? ¿Cómo? No me pregunte porque nadie lo va a explicarle. La fe nos dice que ahí está presente el Cristo Dios, el Hijo Jesucristo. Y es un misterio tan grande, tan profundo, que es difícil entenderlo. ¿Cómo puede estar Cristo presente en todas las iglesias y siempre el mismo, siempre igual? En todos los pedacitos de pan, el mismo Cristo está presente. En las gotas de vino consagrado, el mismo Cristo presente. ¿Cuántos Cristos entonces hay en el mundo? ¿Cuántas iglesias en cada pedacito de pan? No lo podemos explicarlo, pero sí, firmemente creemos que Cristo está realmente presente bajo la especie del pan y el vino. Es importante esta fe tener viva, presente en nosotros, porque si perdemos esa fe de la presencia real de Cristo bajo la especie de pan y vino, entonces esa comunión para nosotros es una cosa superficial. Es una cosa pasajera, una cosa demostrativa, una cosa que, bueno, yo comulgo porque los demás me miran. Yo comulgo porque, bueno, voy a comulgar, pero sin sentido religioso. ¿Cuántas veces mis manos, me temblaban cuando en la comunión veía en los ojos de algunas personas que realmente recibían indignamente ese Jesucristo? No recibían con fe, con humildad, pero venían a acercarse a la comunión como si venían a un banco a cobrar su sueldo o su aguinaldo, etc. Así se vienen a comulgar. Pero esa preparación anterior para la comunión, de eso no se nota. Hay gente, si realmente, que se preparan ya horas o días antes que voy a recibir a Jesús, tengo que prepararme con la oración, hacer un examen de conciencia, en qué condición está mi alma, mi espíritu está, si soy digno o no digno para comulgarme, para recibir a Cristo Dios. Y ese Cristo Dios que está presente, que nos ama, que está presente en la Eucaristía, es el mismo que volverá de nuevo a juzgar el fin del mundo. No sabemos cuándo, ni la Biblia nos dice cuándo, y nadie sabe cuándo. Solamente los falsos profetas, los charlatanes modernos de hoy, hablan de la profecía, del fin del mundo, etcétera, etcétera, pero concretamente, realmente, no sabemos cuándo va a ser ese fin del mundo. Solo Dios
Padre eterno sabe cuándo Él dispondrá que sea el fin del mundo y que todos nosotros nos pongamos ahí al llamado de la trompeta, del clarín, para juzgar a los vivos y a los muertos, a los buenos y a los malos por la izquierda y los derechos, y por la derecha los buenos, los justos, los santos. Ese es nuestro destino, nuestro caminar sobre esta tierra. Si queremos realmente salvarnos, tenemos que tener nuestra atención sobre ese Cristo que está en la Eucaristía. Yo me recuerdo una vez, nuestro confesor Joseph Lippey me comentaba, dice, cuando yo estuve en Siberia, 18 años en cárcel, no podía celebrar la misa. Prohibido tenían. Nadie podía, ni un sacerdote ni él podía celebrar la misa. ¿Qué hacía él? Juntaba granitos de uva y escondía, exprimía en un vasito, y a la mañana, a la madrugadita, para que no lo descubran, guardaba un pedacito de pan y se iba a la ventana, y sobre la ventana celebraba esa misa como podía, consagraba y comulgaba a él. Y también si había ahí prisioneros condenados a Siberia junto con el mismo pabellón, sabiendo que Sipey era sacerdote, que era arzobispo, se acercaron y dice, si vos celebras la misa, dame también a mí la comunión. Y ellos se levantaban de noche secretamente y Sipey le daba la comunión a estos creyentes que realmente en la cárcel, en Siberia, condenados a 7, 10, 15 años de cárcel, querían recibir a Cristo Dios. Ese es el ejemplo nuestro. Y hoy nosotros, queridos hermanos, vivimos en un mundo libre, un mundo moderno, mundo de todas comunidades, facilidad para movernos, para trasladarnos, para ir y volver. Mezquinamos, gastar, perder o dar una hora al menos al Señor. Los domingos, no digo todos los días, porque hay gente que son devotas que todos los domingos van a misa y comulgan. Es un ejemplo para nosotros, pero son poca esa gente. La mayoría de nosotros no vamos a misa ni los domingos. Porque yo estoy cansado, porque yo no puedo, yo tengo que viajar, yo tengo que hacer turismo, o tengo que mirar un partido de fútbol, o una novela, y siempre encontramos una excusa para no ir a misa. Porque no voy, no entiendo nada, siempre lo mismo allá. Y siempre las excusas, escuchemos varias veces las mismas excusas de todos. Pero no consagrar una hora o una hora y media al Señor todos los domingos. Y cuánto nosotros beneficios, cuántas gracias perdemos en esa participación a la misa. Estar una hora a la misa, una hora y media, estar juntos, rezar con los pobres, con los humildes, con los pecadores, con aquel que me odia, que me desprecia, que no me quiere mirarme, que no me quiere saludarme, estar juntos, rezar juntos y pedir a Jesús Eucaristía que venga y nos cure, nos sane, nos deje sanos y felices. Y eso no tenemos tiempo. Y para otras cosas tenemos tiempo, encontramos tiempo para cualquier cosa, pero menos para ir a misa. Y es el pecado nuestro de la sociedad moderna. No tenemos tiempo para ir a la misa, no podemos ir. Y la misa es el centro de nuestra vida espiritual, principalmente en la Divina Liturgia. Y nuestra liturgia oriental bizantina está concentrada especialmente sobre la Eucaristía litúrgica. Ustedes notarán que nosotros damos mucha importancia a la Eucaristía, la misa, todo junto, todo un núcleo. Nos separamos. Los latinos ya tienen la devoción de la Eucaristía, la exposición de las 40 horas, las procesiones con la Eucaristía. En nuestra tradición oriental no se usó eso, no entró. ¿Por qué no usamos esas tradiciones, una especial devoción, adoración a Cristo fuera de la Divina Liturgia? Y por causas históricas, especialmente en el siglo VIII, IX, cuando empezó la batalla, la gran pelea entre los iconoclastas y los adoradores del icono en el oriente bizantino, es decir, esa batalla, esa guerra de que no se podía venerar a los iconos, y así la gente se opuso contra aquellos que prohibían
a venerar las iconas. Se dio un gran resalto a la veneración de los iconos. Se llenaron de iconos por todos lados, la gente tenía sus iconos, su icono personal en la casa, lo llevaban consigo, y todo era toda una manifestación contra aquellos que prohibían el culto a los iconos. Y se dejó a un lado la Eucaristía, porque si vemos la historia de la Iglesia de los primeros siglos, desde los apóstoles hasta el octavo siglo, el culto, la veneración, la adoración, los escritos de los padres que tienen sobre la Eucaristía es precioso, es riquísimo, que desconocemos muchísimo. Pero realmente, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, que es un obispo, arzobispo de Constantinopla, murió desterrado, mártir, confesor de la fe, es doctor de la Eucaristía. Roma lo proclamó, el Papa lo proclamó doctor de la Eucaristía, es decir, la gran veneración, respeto que tenían los orientales sobre la Eucaristía continuamente. Eso se ha perdido y hoy se resalta mucho a la veneración de los iconos y se dejó a un costado la Eucaristía, pero no, la Eucaristía tiene que estar en primer lugar. Ahí está Cristo, vivo, presente, realmente espiritualmente esperándonos. Y después vienen los demás iconos que veneraban a la Madre de Dios, a los apóstoles, a los profetas, a los mártires y a los santos. Todos ellos ocupan su lugar según la voluntad de Dios. Y es importante, queridos hermanos, que tengamos esta presencia, la necesidad nuestra de estar unidos a Jesús Eucaristía, de participar con Él, de adorarlo. A Cristo solo, a Cristo Eucaristía, nosotros adoramos, a nadie más. A la Virgen le damos un culto de super veneración, a los santos veneramos, a los ángeles veneramos, pero solamente a la Santísima Trinidad nosotros los orientales adoramos. Y a quien adoramos y a Jesús Eucaristía. Ahí nosotros nos postramos profundamente ante una divina que es el Hijo de Dios. Pero todo esto, para tener esa fe viva, participación en la Eucaristía, necesitamos otra cosa más. Es nuestra participación. Y San Pablo, en la carta a los Corintios, dice claramente, el que recibe indignamente la Eucaristía comete sacrilegio. El que no está preparado y se comulga, comete pecado. Por eso es importante, queridos hermanos, la confesión. Si estás en pecado mortal, no te avergüences, confésate tus pecados y acércate a la comunión. Pero no dejes dejar la comunión a un lado. Hoy, lamentablemente, también se ha introducido un poco la costumbre que la mayoría de la gente, los fieles, van a comulgar. Pero ¿cuántos de ellos se confiesan? Es otra pregunta que queda sin respuesta. Al menos de mi experiencia de sacerdote de tantos años, he visto que mucha gente corre a confesarse, a comulgarse, los chicos también, pero a la confesión con pocos y nada. Y la Iglesia pide al menos una vez al año confesarnos. Tendremos que ir más seguidos pues, si somos pecadores. Ahora, el que se cree que no es pecador, bueno, ahí él responderá ante el juicio de Dios. Pero todos pecamos. No hay persona que no vive que no haya pecado. Y si el que peca venialmente, es decir, peca, pero sin voluntad y sin saber, el pecado es relativo, pero el que peca sabiendo que estoy haciendo mal y queriendo hacer el mal, peca mortalmente. Necesita ir a confesarse. No podemos ir a la comunión para que nos vean la foto, para que la televisión nos muestre, para que hable el mundo que se comulgó, que estuvo en la comunión, pero sacrilegiosamente, porque vive en pecado, comete pecados, roba, miente, adulterio, corrupto, etc. Entonces, todo esto no es una comunión que, como dice San Pablo, a la larga dejan de participar, de ser cristianos. A la larga ya se alejan de la iglesia, se alejan de la Santa Misa, se alejan de la comunión, porque no sienten más. Viven en el pecado, viven en la indiferencia, viven en un estado de situación de muertos espiritualmente. Y lo que queremos es que se despierten, nos despertemos espiritualmente realmente y seamos vivos en Cristo. Hoy necesitamos esta nueva
orden nuevo. El orden nuevo es cambiar nuestra vida en Cristo Dios. Cristo Dios, que a través de la Eucaristía todos los días podemos tenerlo presente en nuestro corazón, podemos comulgar con Él y podemos, o espiritualmente también, pero mantener nuestra mente y visitarlo a Jesús Eucaristía en la iglesia, en el sacramento. No dejemos esta gran gracia, gran don de Dios de estar unido a Jesús Eucaristía, que Él nos ama, que Él quiere que nosotros hagamos acá las obras buenas para tener la vida eterna, y cuando venga el fin del mundo Jesús aparezca con gloria a juzgar a los vivos y muertos, a nosotros digo, vayan a la derecha, porque me dieron de comer, me visitaron cuando estaba enfermo, cumplieron las enseñanzas de Dios, y ese es el premio que nos espera para la vida eterna. Hagamos esfuerzo y pidamos a la Virgen María, la Madre de Dios, que ella nos asista, nos ayude como una buena madre, educa, enseña a su hijo, también ella, a cada uno de nosotros nos educa, nos enseña a ser realmente hijos, amigos, consagrados de Dios, del Padre, y el Padre nos prepara el premio en la vida eterna, que no hay cosa mejor, porque ese premio va a ser eterno, no temporal, no por unos meses, unos años, pero es eterno el premio que nos espera otro lado. Y acá es temporal, es pasajero, no sabemos cuánto podemos vivir y cómo va a terminar nuestra vida. Por eso todo está puesto en manos de Dios. Les agradezco la atención y les doy la bendición, y no dejen de amar a Jesús Eucaristía. Slava Isusu Christu. Благословенне Господь, благодать чоловіка, завжди нині повсякчас і на віки вічні.